Bien, vamos a dar una continuación al curso de Java que estamos em, desarrollando, ¿verdad? Hoy vamos a ver unos conceptos muy importantes y el objetivo va a ser conocer los diferentes elementos básicos en los que se conforma el lenguaje para el desarrollo de aplicaciones. Como podemos ver, vamos a ver estos temas: conceptos de la orientación a objetos, estructuras de un programa, tipo de datos, variables y constantes, operadores aritméticos y lógicos. Vamos a ver también parte de lo que es un casteo explícito e implícito y la estructura de decisión y estructuras iterativas. Entonces vamos a empezar primero eh, con los conceptos de la orientación a objetos. Y este video va a tratar sobre ello, ¿verdad? Los conceptos claves. Los conceptos de la programación orientada a objetos es de primero, ¿qué es un objeto? Un objeto va a ser un elemento que contiene las características y comportamientos. Los objetos de software generalmente modelan objetos de la vida real. Por ejemplo, un perro tiene características, raza, color y comportamiento, ladra y come. Lo que nosotros hacemos cuando estamos haciendo una programación orientada a objetos es justamente eso: modelar un objeto de la vida real de tal manera que lo podamos tener en el software, ¿verdad? O sea, agarrar, abstraer las propiedades del objeto para modelarlo en el software. Y eso es lo que nosotros debemos de trabajar cuando estamos trabajando en conceptos en programación orientada a objetos. Por ejemplo, veamos algo muy clave. ¿Qué es una clase? Una clase es la manera en que se modelan los objetos. Esta contiene la definición de las características y el comportamiento de un objeto. Pueden existir muchos objetos de una clase. Por ejemplo, la clase perro define el comportamiento y características de diferentes perros en donde la raza y el color cambian. Vamos a tener que dentro de nuestras clases es importante que tenga atributos. ¿Y qué es un atributo? Es una característica de un objeto, ¿sí? Después podemos ver que también van a tener métodos. ¿Qué es un método? Es una operación que define el comportamiento de un objeto. Luego podemos ver que tiene una instancia. ¿Y qué es una instancia? No es más que una manifestación concreta de la clase, es decir, un objeto que tiene sus atributos con valores definidos. Eso le vamos a llamar instancia. Estos conceptos deben de estar muy claros para las personas que están iniciando en la programación orientada a objetos: qué es un atributo, qué es un método, qué es una instancia y qué es una clase, ¿verdad? No es lo mismo una clase que una instancia. Como podemos ver, una clase, estamos hablando de la manera en que se va a modelar ese objeto, va a contener la definición. A eso estamos hablando de una clase. ¿Y qué es una instancia? Estamos hablando de una manifestación concreta de esa clase que ya va a tener los valores definidos, ¿verdad? El modelo, la clase, perdón, podríamos decir que es como el modelo que debe seguir todos los objetos que tengan la instancia perro. Pero la instancia va a ser, por ejemplo, la parte ya de la manifestación concreta de esa clase, ¿verdad? Vamos a verlo igual más adelante en un ejemplo para que quede más claro. Luego vamos a ver algo importante también de lo que es la herencia. Se puede utilizar cuando tenemos objetos que comparten algunas características, pero que se pueden agregar otras que lo hacen diferente. Esas características compartidas se pueden heredar de una clase para crear la clase hija. Está la encapsulación también, y es la característica de agrupar el comportamiento y características bajo una misma unidad. También tenemos la interfaz. Una interfaz es una especie de contrato entre una clase y el mundo externo. Cuando se implementa una interfaz, el comportamiento definido de esta se debe proveer. Están los paquetes también. Un paquete es la manera de organizar nuestras clases interfaces bajo un nombre. Ayuda a la gestión de código cuando un sistema se vuelve muy grande. Eso es importante. Y ahora veamos la estructura de un programa en Java. La estructura general de un programa en Java
es la siguiente. Estamos diciendo en este caso cómo definir nuestra estructura de una clase. Por ejemplo, vamos a tener un bloque de clases importadas, la definición del paquete, el bloque de clase, el bloque de atributos, el bloque de métodos y el fin del bloque de la clase. Así es como va a estar definida una estructura de una clase en Java. Estas son las propiedades que debería de tener. Tal vez algunas se pueden obviar, como por ejemplo, si en esa clase no tenemos importación de algunas librerías, o que por ejemplo no creemos un paquete, pero esto la verdad es una buena práctica y deberíamos de crearlo. Y luego tendríamos, por ejemplo, el bloque de clase, ese sí es obligatorio. Atributos, pues podría ser opcional, aunque la mayoría de veces lo va a llevar, y el bloque de métodos también podría ser opcional, pero la mayoría de veces lo va a llevar. Entonces, la estructura anterior es un esquema generalizado y básico de un programa en Java. Por ejemplo, el bloque de clases importadas actúa como una librería, como librerías, ¿verdad? Este paquete es opcional debido a que Java tiene clases importadas por defecto. Vamos a ver, la definición de un paquete es opcional, ya que una clase puede no pertenecer a un paquete. El bloque de clase es obligatorio porque sin este no vamos a poder definir el nombre de la clase, los métodos o atributos, ¿verdad? El bloque de atributos también es opcional y también el bloque de métodos puede ser opcional, pero si, por ejemplo, este incluyera la declaración de sus parámetros, así como el valor de retorno. Además, dentro del bloque se definen las variables locales a utilizar. Es importante que dentro de un bloque de método podemos tener variables de clase y los que van a estar definidos en el bloque de atributos se llaman variables globales, ¿verdad? De lo anterior pudimos observar que la definición de métodos y atributos en una clase es opcional, pero generalmente esto no se da y es menos probable que se dé si deseamos que la clase se ejecute, porque entonces necesitaríamos el método main definido. Estamos hablando del método main, que es un método donde inicia cualquier programa en Java. Es el método principal, el que hace iniciar todo el flujo de nuestro programa. Sin este método no podemos iniciar nuestro programa. Entonces está la estructura de programa también, por ejemplo. Además hay que aclarar que el bloque de atributos y el método no es estricto que vayan en ese orden, pueden ir de otra manera o incluso intercalar métodos y atributos, pero lo recomendable es de que definamos solo el método de atributos y luego el bloque de métodos, ¿verdad? Es importante eso para que tengamos un orden. Pero lo anterior dificultará la legibilidad del código para el programador, por lo que no es una buena práctica. Otros aspectos más importantes que como cualquier lenguaje existe la posibilidad de poner comentarios en cualquier parte, que podemos ver un comentario de una línea, solo se ponen dos barras, y un comentario multilínea es una barra seguido de un asterisco y se puede cerrar con un asterisco seguido de una barra. También cuenta con datos primitivos que le llamamos, estos son los tipos de datos primitivos. Por ejemplo, si queremos números enteros que van desde este rango 128 hasta 127, usamos el tipo byte. Si usamos un short, por ejemplo, son números enteros que van desde este rango hasta este rango, o sea, tiene su parte negativa y su parte positiva. El entero también tiene números que van desde este rango hasta este otro rango, su parte negativa y positiva. El long son enteros que van desde este rango hasta este otro rango. El float, que son números con precisión decimal de rango especificado. Por ejemplo, en la sección de lenguaje Java está el double, por ejemplo, números de precisión decimal con rango especificado en la sección también de lenguaje Java que tiene float. Están los valores booleanos que pueden ser únicamente verdaderos o falsos. El char, los valores unicoides que van desde 0 hasta este rango 65.535, que son los códigos de ASCII, ¿verdad? Para los caracteres. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué son las variables y qué es una constante? O sea, definamos qué es una variable. Java define 4 tipos de variables. Variables de instancia, no estáticas, que son variables
que declaramos como atributos, ya que estos son únicos por cada instancia y objeto de clase. Están las variables de clase estáticas, que son variables que también pueden ser declaradas como atributos, pero el valor que tienen no cambia en las diferentes instancias del objeto. Están las variables locales, que son las variables que declaramos dentro de las acciones que definen el comportamiento de objetos, es decir, en los métodos. Están los parámetros, que son variables que un método utiliza para recibir valores que necesite para su funcionamiento a la hora de ser invocado. Todas las variables tienen la siguiente estructura. De primero van a tener un tipo de dato, luego va a seguir del identificador, que es el nombre, y luego podemos esta parte de acá declararla o no, podemos declarar su valor inicial. En donde hay un tipo de dato que puede ser un tipo de dato primitivo o una clase. El tipo de dato puede ser, por ejemplo, los valores que vimos anteriormente, byte, short, float, va a depender de lo que nosotros querramos guardar. Recordémonos que una variable, imaginémonos que es como una caja donde podemos almacenar información. Entonces, dependiendo de la información que nosotros vayamos a almacenar, es ahí donde debemos de tener, definir el tipo de dato. El identificador es el nombre único de la variable y el valor inicial pues es opcional. Por ejemplo, podemos decir que es un entero, una variable llamada i va a ser igual a 0, o un boolean que se llame existe. Por ejemplo, no le estamos definiendo el valor inicial, sin embargo, un boolean siempre su valor por defecto será false. Por ejemplo, acá estamos definiendo un char, que es un carácter, por ejemplo, y le estamos definiendo que va a tener una x, su valor inicial. Variables inconstantes. Por ejemplo, las constantes en Java son declaradas con la palabra final, es decir, son variables que se comportan como una constante, es decir, no se permite su modificación una vez estas hayan sido declaradas e inicializadas. La sintaxis es la siguiente: final, tipo de dato, identificador y valor. Eso es lo que vamos a definir. Por ejemplo, acá podemos definir una final, float, y por ejemplo el número pi, que no va a cambiar a lo largo, float porque obviamente es un número decimal y pi tiene una gran cantidad de números decimal, requiere una buena precisión, por eso hemos definido float. Por ejemplo, el diámetro lunar también, si tuviéramos que hacer el cálculo, sabemos que ese diámetro no va a cambiar a lo largo de toda la ejecución de nuestro programa. Operadores. El operador de asignación en Java, como ya lo vimos, es un igual. Ahí estamos diciendo variable es igual a la expresión, en donde puede ser una operación lógica, relacional o aritmética. Ejemplos. Por ejemplo, acá estamos definiendo int número, número le estamos asignando el valor de 500. Los operadores aritméticos son un más, un menos, un por, la barra, que es la división, el porcentaje, que es el operador de módulo residual. Acá podemos ver cómo podemos emplear estos operadores. Obviamente tienen que ser en tipos de datos numéricos, entiéndase float, double, integer, que podemos utilizar esto, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues vamos a ir obteniendo esos resultados. Entonces acá hay otros ejemplos de los operadores. Están los operadores unarios también, que son nos indican el valor positivo de un número, o ya sea el valor negativo de una expresión, el incremento, que se incrementa en uno su valor o se decrementa, y este que nos va a servir para invertir el valor de una expresión booleana. Que hay algunos ejemplos de los operadores. Están los operadores también en este caso, que nos van a servir para comparar dos expresiones, como puede ser, compara si las dos expresiones son iguales de los tipos de datos primitivos, o compara si dos expresiones son diferentes. Por ejemplo, el símbolo de mayor, que es una expresión si es mayor o igual, si una expresión es mayor o igual a otra; menor, si una expresión es igual a otra; o menor, si una expresión es menor o igual a otra. Estos nos van a servir para ya sea para las estructuras de control que nosotros vamos a manejar. Por ejemplo, en un if vamos a hacer esas comparaciones. Los operadores aritméticos y lógicos, ¿verdad? Que eso nos va a permitir hacer varias comparaciones en conjunto. Acá están: operador lógico AND, operador lógico OR,
o operador lógico NOT. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora vamos a iniciar con una serie ya de ejemplos, luego vamos a dejar un poco lo del casteo para un siguiente video.